y aquí dispuesto a los pies del Señor. Estamos viendo la historia de Abraham, ¿cierto? Hemos visto su trayectoria desde que Dios lo llama de la tierra de Ur, de los caldeos, y le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, y con su padre Taré caminan hacia Harán, hacia la zona norte, arriba, y luego que su padre fallece, bueno, Abraham comienza esa travesía que Dios le había encargado. Y era ustedes ya sabían, era un viejito con una viejita que era estéril, ¿cierto? Dios lo llama y le hace una promesa y él crea esa promesa. Y en esta etapa, cuando ya ha pasado varias pruebas que las hemos visto, ¿cierto? Cuando tiene que hablar de su esposa Sara y niega que es la esposa porque tenía miedo, etcétera, con problemas con Abimelech, con el rey de Egipto. Finalmente, esta es la gran prueba de Abraham. Es un pasaje muy conocido por todos los cristianos y se ha predicado de muchas formas. Yo no sé de cuáles. Ahora, con la ayuda del Señor, Jonathan también estuvimos preparando esto con Jonathan, él me ayudó. Así que vamos a dar lectura y vamos a ver que el Señor nos habla en este pasaje. Génesis 22. No sé si lo proyectan, yo no sé. Lo voy a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: y aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz un primogénito, Buz su hermano, Kemuel el padre de Aram. Y Betuel fue el padre de Rebeca, 22, Kesed, Hazo, Pildas, Yith, Laf, y Betuel. Como decía el pastor, no le pongan esos nombres a su hijo, pero... Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz a Teba, a Gaham, a Tahas y a Maaca. El sermón de hoy nos vamos a centrar básicamente en el versículo 1 hasta el 18, que tiene que ver con la promesa. Los últimos versículos que hablan de Rebeca, Milca, etcétera, tienen que ver con lo que viene. Es una continuación de la promesa de Dios, porque le promete finalmente a Rebeca, que era la esposa de su hijo Isaac. ¿Saben? Pero nos vamos a concentrar en estos versículos de arriba.
Dios estaba desarrollando la fe de Abraham, entonces se enfrentaba ahora a la prueba más importante de su vida. De hecho, hermanos, los que hemos tenido el privilegio de ser padres, cuánto amamos a nuestros hijos. Ahora, si tenemos uno solo, y ese uno solo dice entrégalo, no lo haríamos, hermano. Sinceramente no lo haríamos. Había necesidad de desarrollar una fe tan grande como la que desarrolló Abraham en ese momento, había desarrollado Abraham, para poder entregar a su hijo ante esta petición de Dios. Porque además era el único hijo, el hijo de la promesa. El único hijo, porque Ismael, ustedes saben, era el hijo de Agar, no era el hijo de la promesa, ya se había ido con Agar, ¿cierto? Pero quedaba Isaac, que era el único hijo de la promesa. Entonces, vemos esta promesa que Dios le había hecho a Abraham. Si ustedes recuerdan, en Génesis 12 le había hecho la promesa para la tierra de Canaán. En Génesis 13, estos pasajes ya los vimos, estaba la promesa y la tierra de Canaán. En Génesis 15 la promesa más un hijo, ahí se promete, y el pacto de las mitades. ¿Se acuerdan que vimos esa parte también? En el Génesis 16 habla la Escritura cuando Dios bendice a Agar a través del embarazo de Ismael, ¿cierto? Le dice, porque era una promesa que le había hecho a Abraham. Abraham tiene un hijo con la egipcia, bueno, también es bendecido, aun cuando no es el hijo de la promesa. En 17 la promesa, la circuncisión y el nacimiento de Isaac. En el 18 la promesa del nacimiento de Isaac. Y ahora el 22, esta confirmación del pacto y la promesa, con esta gran prueba de fe para Abraham. Entonces, hemos separado esto en tres líneas generales. Uno es la prueba y la obediencia, que va desde el versículo 1 al 12, la provisión de Dios que apunta a Cristo, versículo 13-14, y la bendición de Dios que está en el versículo 15 al 18. El título de este sermón se llama El fin de la prueba y la gloria que vendrá. La prueba y la obediencia, el primer punto. En el versículo 2 dice, y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Si había una promesa de Dios, ¿cierto?, para Abraham. Si Abraham entregaba a su hijo y lo mataba, lo entregaba en sacrificio, podía ocurrir, no fue lo que pensó Abraham, pero podía ocurrir que la promesa se acababa, que la descendencia ya no iba a seguir, que el nombre de Abraham ya no iba a ser conocido por las naciones. Ya probablemente no iban a ser bendecidas las naciones de la tierra, como era la profecía que se había dado sobre este hijo único. Entonces, podría ocurrir también que esa simiente esperada no llegara. Para Abraham era muy complejo. O sea, nosotros, si nos tratamos de poner en el lugar de Abraham, era muy complicada esa situación, muy complicada. Pero Abraham muestra una actitud distinta, y lo vamos a ver. A veces Dios nos pide a nosotros algo que amamos. No nos pide el único hijo, nos pide a veces otra cosa: devoción, tiempo, servicio, amarlo, buscarlo, orar, escudriñar su escritura, dar frutos, como veíamos en la mañana en el discipulado. Y nos pide cosas que a veces amamos, a veces ídolos, porque Él no desea que tengamos ídolos en el corazón. Él desea sacar todos los ídolos del corazón, ¿cierto? Que lo amemos a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Que no existan ídolos en el corazón. Desea que confiemos solo en Él. Y fíjense cómo responde Abraham. Da pasos de obediencia, porque la fe sin obras. Da pasos de obediencia. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, madrugó, como lo hacen ustedes, ¿cierto? Madrugó, sobre todo el domingo, dice pastor. ¿Cómo lo hacemos? Abraham se levantó muy de mañana, despertó a su hijo, por supuesto, vamos, enalbardó su asno, arregló su asno, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos. Ustedes saben que Abraham había sido muy bendecido, tenía muchas riquezas. Tomó 2 siervos y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Abraham dio pasos concretos de fe. Dios le dice, entrégame a tu hijo, y entrégame a tu único hijo, llévalo al lugar donde yo te diré y échale para adelante. ¿Qué hace Abraham? Exactamente la obediencia al pie de la letra. Hace todas estas cosas que leímos recién como una muestra de la fe que ya había desarrollado Dios en su corazón. Él no sabía lo que Dios haría, porque, entienda, le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, ve al monte,
y allí entrégalo, sacrifícalo. Él no sabía que podía ser Dios. En realidad era un misterio para Abraham, pero él confiaba. Él confiaba. Dios estaba trabajando ya en su corazón. Él obedeció totalmente. No preguntó a Abraham, fíjese en el relato, no dice, ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Y nosotros sí preguntamos muchas veces, ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿No es verdad? ¿Cómo respondemos nosotros frente a las pruebas? ¿Por qué me pide Dios algo tan difícil? A veces dejar algo que amamos, a veces incluso el excesivo amor por los hijos, por los nietos, yo los amo muchísimo, pero tengo que amar más a Dios. Dios conoce mi corazón y en ese proceso estoy también trabajando. Dios te pide a veces que dejes algún pecado. No te pide, te ruega, te exhorta a que dejes los pecados en tu vida. A veces almacenamos cosas que no son aparentemente tan malas, pero ahí está Dios solicitando, limpia tu corazón, santifícate, santifícate. Y nos empieza a pedir que vayamos dejando progresivamente todas nuestras pecaminosidades, nuestros pecados. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué me pide Dios? ¿Por qué me pide algo Dios tan difícil? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Lo han escuchado? ¿Qué hice yo para merecer esto? Una enfermedad grave, un accidente, un problema económico, un problema de pareja, de matrimonio, un problema con un hijo, a veces un problema con un vecino. No sé, yo he orado y tengo un vecino que me tiene hasta acá el vecino. A veces mi esposa, a veces mi esposo. Tengo conflictos a veces con mi cónyuge. ¿Por qué a mí? Si yo, y ahí saco mi justicia, que lo veamos en la mañana, yo soy así, yo hago esto, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, cumplo un montón de requisitos. ¿Por qué a mí me pasa esto? Fíjese que Abraham en el relato no dijo nada, simplemente obedeció. Nosotros nos podemos preguntar también a veces, nos cuestionamos, ¿será esta la voluntad de Dios? Hay confrontación en nuestra vida muchas veces, permanentemente Dios está confrontando nuestra vida. Hay duda, ¿será Dios? A veces, cierto, decimos, puede ser el diablo. No, hermano, tenemos la palabra profética más segura. Ahí está la voluntad del Señor. Si la conocemos, pongámosla por obra. Dios nos habla claramente a través de su palabra. Y a veces lo cuestionamos también. Y a veces lo criticamos. Y criticamos las decisiones de Dios. ¿Qué podemos aprender acá? Dios desea que aprendamos a confiar solo en Él. Dios va a trabajar y a probar nuestra fe. Mira, veamos 1 de Pedro, no sé si lo tiene ahí a mano, 1 de Pedro 1, 6, 7. ¿Lo busco yo? Ya. Lo tengo, hermano, si lo pegaron la máquina. 1 de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios nos prueba, hermanos. La fe es probada, como lo hizo con Abraham. Nuestra fe también es probada. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Buenísimo. Dios va a quitar los ídolos del corazón. ¿Cuál va a ser la actitud correcta? No quejarse, no reclamar, no cuestionar, ni dudar de su palabra. Como Abraham tenemos que actuar, obedecer, hacer su voluntad, porque la obediencia va acompañada, la fe va acompañada de obras. Confiar en Él, en su poder, en su sabiduría y esperar en Él, porque dice que Dios proveerá. Dios proveerá a veces, y en nuestra vida lo vemos, inesperadamente. ¿Cuántas veces nosotros, si revisamos nuestra vida, hermanos? Yo recuerdo el caso de una hermana muy querida. Sí, hermano, transpiro de calor y de nervios también, no se preocupe. Con temor y temblor con su palabra. Amén, bendito el Señor. A veces, hermanos, Dios proveerá, y a veces inesperadamente. Me recuerdo una hermana, no está aquí, debe estar haciendo clase. Y ella decía, y lo contamos en el grupo de conexión nuestro, el grupo de vida, que ellos estaban en un momento de una Navidad sin nada, el refrigerador vacío. ¿Te acuerdas? El refrigerador vacío y una familia. Papá, mamá, 2 hijos deben ser, o 3. Y Navidad, hermano, imagínense la imagen, Navidad, la mesa vacía, el refrigerador vacío y no tenían nada. El papá puso un jarro de agua en la mesa y puso una panera en la mesa. Y dijo, ¿sabe qué le dijo, hermanos? Mira, una tremenda enseñanza. ¿Sabe qué le dijo a sus hijos? ¿Qué creen que les dijo? Vamos a orar. Hermano,
Vamos a orar. ¿Y qué creen que hizo Dios? Hermano, el Dios proveyó, golpeó la puerta, hermanos, unos hermanos de la iglesia, antes de las 12 de la noche, y le llevaron alimento y llenaron su despensa, hermanos. Dios provee, hermanos, inesperadamente, milagrosamente. A veces una enfermedad, hermanos, enfrentamos una enfermedad difícil y oramos al Señor y confiamos. Y Dios puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Creó los cielos y la tierra. Pero esperamos y confiamos en Él. Y Dios puede traer un milagro en nuestras vidas. En relaciones rotas, en problemas de salud, en problemas económicos, en muchas pruebas que enfrentamos en la vida. Dios tiene el poder y nos da la sabiduría para pasar esas pruebas, para que vayamos creciendo en fe, porque la intención de Dios con esas pruebas no es solo bendecirnos, sino también es hacernos crecer, hacernos madurar, aumentar nuestra fe. ¿Para qué? Para que lo miremos a Él, para que confiemos en Él, para que nuestra vista esté puesta solo en Él, porque Él no quiere ídolos, quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida, hermano. Es pues la fe, lo decía Homero, es pues la fe, Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Yo sé que mi Dios, la convicción de lo que no se ve, no lo veo, hermano. Estoy pasando por una aflicción grave, estoy pasando por un conflicto grave. En este momento estoy en una etapa pésima de mi vida, pero yo sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Yo sé que Dios va a bendecir mi vida, porque Dios bendice a sus hijos, hermano. Dios los bendice. A veces confundimos la bendición, aun cuando lo hablamos ayer con Jonah, la bendición también puede ser una bendición material. Pablo decía, contentos con lo que tenéis ahora. Pero también Dios puede bendecirte materialmente. Puede bendecirte con bienes, con familia, con descendencia, con riquezas. Y es parte de la bendición de Dios. Pero no es la última bendición de Dios. ¿Cuál es la última bendición de Dios? ¿Quién? ¿Quién es la última bendición de Dios? Cristo, la última bendición. Nuestra verdadera bendición es el Señor. Aun cuando podamos ser bendecidos, como Dios lo ha hecho con muchos de nosotros. Tenemos salud, tenemos trabajo, gracias a Dios, tenemos un hogar, tenemos una camita donde dormir, algunos tienen vehículos para transportarse, nuestros hijos están relativamente bien o sanos. Tenemos muchas cosas por agradecer a Dios, pero gracias tenemos que dar por Cristo. Él es nuestra verdadera bendición. El punto 2, la provisión de Dios que apunta a Cristo. El versículo 13 y 14 nos dicen, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto a Dios. Miren, hermanos, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando leyeron este pasaje, que dice Dios, le da la orden a Abraham, y en un momento le dice, entonces Abraham le dijo a sus siervos, 5, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué le dice? Y volveremos, hermano, volveremos. Ustedes se imaginan, mira, Abraham no veía nada, pero la confianza era tal, el grado de confianza que había desarrollado Abraham con Dios en esta relación, que ahora dijo, mi certeza es plena, yo voy a subir con mi hijo, adoraré y volveremos. No dijo volveré, dijo volveremos. Él tenía la confianza de que de alguna manera, milagrosamente, inesperadamente, Dios iba a resolver esa situación. Pero la fe era ciega, confianza absoluta, confianza plena. Eso es lo que demostraba Abraham. ¿Y qué hizo Isaac, fue callado hasta arriba y solamente le preguntó, Padre, ¿y cómo resolveremos el problema? ¿Y qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Dice, mira el tipo Jesús, Isaías 53:7. No abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Isaac es tipo Jesús. Ahí tenemos alguna analogía. La obediencia de Abraham es como la obediencia de Jesús. El silencio de Isaac es como el silencio de Jesús. Como oveja fue llevado al matadero, ¿cierto? No abrió su boca, dice la Escritura. El sacrificio del Hijo amado. Abraham entregando a su único hijo y Dios en otra esfera entregando a su único hijo por nosotros. ¿Ven? La provisión de Dios.
cuando iba a levantar el cuchillo Abraham sobre su hijo, porque hermanos, la Escritura no dice nada distinto. Abraham estaba absolutamente decidido a hacerlo, confiaba plenamente en la petición que Dios le había hecho. Cuando iba a levantar el cuchillo, Dios le dice, el ángel de Jehová, Cristo tipificado, le dice, detente, no lo hagas, ya probé, porque ya en su corazón había entregado a Isaac, ya lo había hecho. Entonces, la provisión de Dios, Abraham fue provisto de un carnero. Cuando lo iba a matar, Dios le dijo, no lo hagas, sacrifica este cordero, este carnero. ¿Y cómo fue con Jesús? Padre entregando a su Hijo en sacrificio por nosotros. Fíjense las semejanzas que hay. El lugar escogido, la tierra de Moriah. Solo un par de comentarios de la tierra de Moriah. Abraham parte de abajo de Ur, sube a Harán y después pasa por Canaán. La tierra de Moriah está en Canaán. Lo leía ayer o antes de ayer. En la tierra de Moriah está el monte Moriah, donde fue Abraham a sacrificar a su hijo. Pero también en la tierra de Moriah, entre los montes de Moriah y Sinaí, que están ahí cerca, en la explanada, se construyó el templo de Jerusalén. ¿Y saben qué más pasó en la tierra de Moriah? ¿Alguien sabe? ¿Homero? Fue sacrificado el Señor. Está el Gólgota, en ese sector. Imagínate, por eso yo decía, Abraham, hay un texto que habla de... Déjenme ver si lo encuentro acá rápido. Déjenme ver. Dice en Juan 8:56, hablando Jesús, el Señor, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El relato no dice nada, dice que anduvo 3 días con su hijo, pero Jesús, el dueño de todo esto, dice Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, el día del Señor, y lo vio y se gozó. Y fíjate que en esa tierra también fue enterrado el Señor, fue sacrificado en la cruz allí. Yo no sé, no lo relata la Escritura, pero por lo que dice Jesús, debemos asumir que fue mostrado Jesús a Abraham en esa cruz también. Por eso Jesús lo habla. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, como aplicaciones? Confiar en Jesús. Él es la ofrenda perfecta. Hebreos 10, del 12 al 14. Tenía un montón de escrituras, pero obviamente vamos a leer algunas. Hebreos 10. Hebreos 10 del 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ven? Fue la única ofrenda perfecta del Padre, su Hijo, murió por nosotros. Él nos sustituyó, fue nuestro sustituto. Así como no muere Isaac y se sustituye por un cordero, Él es nuestro cordero. Él es el cordero de Dios. Él es el cordero perfecto de Dios, que tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos morir, porque estábamos, dice la Escritura, ¿cierto?, muertos en delitos y pecados. Pero Él tomó ese lugar. El lugar del carnero que lo hizo con Isaac, Jesús tomó el lugar nuestro lugar, el Señor, en la cruz. Maravillosa. Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Isaac, el sustituto, cuando Dios demanda de nosotros, también nos prueba. Nosotros obedecemos y Dios bendice. Fíjate que siempre se da esta línea en el fondo. Dios nos prueba para que sea probada nuestra fe, para que crezcamos. Nosotros obedecemos y luego que obedecemos somos bendecidos. Dios nos prueba, nosotros no obedecemos, no somos bendecidos. Dios nos puede bendecir igual, nos puede dar salud, etcétera, pero la bendición de Dios, la que Dios quiere en nuestro corazón, solamente es el reflejo de la obediencia, es el resultado de la obediencia a su palabra, de la obediencia a sus mandatos, de la obediencia a sus mandamientos. Amén. Así que, hermanos, tenemos que tener esa certeza de que cuando Dios nos prueba, si obedecemos, Dios nos va a bendecir, hermanos. Y el tercer punto, la bendición de Dios. Dios promete la bendición a Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3, lo voy a leer porque es interesante como lo señala. Dice,
Esta es la primera vez cuando Dios llama a Abraham, ¿cierto? Lo llama y le dice, vete de la casa de tu padre, la tierra de tu parentela, bla, bla, y parte al lugar que yo te mostraré, a la tierra. Y le dice, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se recuerda el caso de Abimelech, que también fue a buscar la bendición de Dios? Dios había bendecido mucho a través de Abraham. Dios había bendecido mucho a Abraham. Y podemos ver la bendición material, un hombre rico, vacas, ovejas, siervos, mucha riqueza, y un hombre conocido en esa región, donde también algunos reyes iban a buscar su bendición, iban a buscar estar con él porque sabían que el Dios de él era bendición, el Dios de él lo había bendecido. Abraham mostraba la bendición de Dios. Dios promete en Génesis 12, el 1 al 3, esta bendición. Pero ahora, confirmada la fe de Abraham, Dios ratifica las promesas. Fíjese lo que dice el 16-18, porque pasó la prueba. Dios le dice, porque le había dicho, yo le leí al principio que habían varios pasajes donde Dios le había prometido, le había hecho promesas, distintas promesas, y ratificando siempre una central. Pero fíjense ahora, verso 16 al 18 dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, o sea, el sacrificio casi de su hijo, en el corazón lo había hecho, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, ¿cierto? Pablo lo aclara, ¿cierto? Los que ya han leído esa escritura nos dicen tu simiente está tipificando a Cristo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La consecuencia de la bendición era la obediencia. Aquí le ratifica, le había prometido varias veces a Abraham anteriormente, pero aquí le ratifica una vez más la promesa. Y ya no hay más ratificaciones de promesa. Pasó Abraham la prueba de la fe. Dios le dice, ok, ahora te voy a bendecir. Abraham no gozó de esa entrada que hizo después el pueblo de Egipto a la tierra de Canaán, pero él estuvo en Canaán, vivió. Y dice la Escritura que vivió bendecido, muy bendecido por Dios. Bueno, o sea, eso lo dice la Escritura. Pero aquí se agrega algo especial. Dice que... Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí agrega algo especial, hermanos. Dice que... No sé si lo habían visto ustedes en la Escritura. En el 17, después que multiplicaré tu descendencia como las arenas del mar, etc. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El pueblo tenía que pasar después la prueba. Los descendientes de Abraham tenían que pasar después la prueba de Canaán. ¿Y qué pasa? Bueno, sabemos la historia, ¿cierto? Moisés se da 40 años la vuelta por el desierto por un pueblo duro de cerviz, ¿cierto? Pero luego entra a poseer la tierra Josué y ingresa a Canaán. Y si ustedes revisan la escritura, y lo saben, me imagino la mayoría, se produce una victoria del pueblo sobre esos pueblos idólatras. Dios le permite a la descendencia de Abraham, que venía de ese linaje, vencer en esa tierra y tomar posesión de la tierra. No les duró mucho, sabemos que no les duró mucho. Después se dividen los reinos, los asirios, los babilonios, queda la escoba, pero queda la escoba por la desobediencia del pueblo. Pero Dios le había prometido y le entrega la tierra. Dios también nos ha prometido a nosotros cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ven? Conquista de la tierra prometida, Canaán. Jesús conquistó y venció a sus enemigos. Por eso decimos que somos más que vencedores. Porque Dios venció a través de Jesús, venció en la cruz, venció el pecado, venció el poder que tenía Satanás, que le había sido entregado allá en el Edén cuando le quitó las llaves al hombre, ¿cierto? Pero Jesús venció. Potestad sobre las tinieblas. En Jesús somos vencedores. Pero no solo vencedores, sino que más que vencedores. Porque Él hizo todo el trabajo. Él realizó la tarea dura. Él fue a la cruz como cordero, fue inmolado, fue como cordero con la boca cerrada, no dijo nada, siendo un cordero perfecto y santo, pero Él hizo el trabajo por nosotros. Por eso mira esta promesa que habla de que dice acá 17, perdón. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es también una profecía, no solo de la tierra de Canaán, que iba a ser después tomada en posesión por el pueblo, sino que también de las bendiciones futuras, porque Dios venció en la cruz. Nosotros tenemos mejores promesas, hemos sido bendecidos por el Señor. ¿Hay bendiciones en obedecer? Claro que sí. Las puertas del Hades, dice incluso, no prevalecerán
contra la iglesia. Son promesas que hizo el Señor a través de Jesús. Hay bendiciones por obedecer. En Deuteronomio es un pasaje, no lo vamos a leer porque es muy largo, Deuteronomio 7, 12. ¿Se acuerdan que si oyeres hoy mi voz y obedecieres, serás bendita la tierra, los frutos, tus hijos, tu esposa, etcétera? Hay mucha bendición de Dios que la prometió, que la ratifica o la recuerda en Deuteronomio. Nosotros tenemos mejores bendiciones. Mira, ahí yo les quería solamente comentar un cuadro, que es un resumen, está en Colosenses. Pero dice que, mira, Él es la imagen del Dios invisible, el agente de la creación. Dios estaba creando el mundo con su Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso lo sabemos, lo tenemos claro. Él es el sostenedor, la cabeza de la iglesia, de nosotros. Nuestra cabeza es Cristo. Nuestra cabeza es Cristo. En la reconciliación agradó al Padre. Nos reconcilia a través de su muerte y vive en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Tenemos las arras, veíamos en la mañana, las arras de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, morando en nosotros. En la devoción íntima, vivimos en Él. En Él vivimos, nos movemos, dice la Escritura, y somos, en Cristo somos. Más que vencedores, como cantaba la canción, en Cristo somos. Ni el legalismo ni el ritualismo son necesarios, porque Dios lo hizo a través de Cristo todo. Solamente estando en Cristo Jesús somos poseedores, somos portadores. ¿Amén? Y en la vida cristiana, Él es nuestra vida. El Señor es nuestra vida. Él debe ser nuestra vida. Podemos vivir en santidad y bendecir a otros. Cuando Dios nos bendice, tiene un propósito, que es que Dios sea glorificado. Cuando Dios nos da fe, tiene un propósito, que es que Dios sea glorificado. Cuando Dios nos prueba, tiene un propósito, que Dios sea glorificado. Toda nuestra vida tiene un propósito, que es glorificar al Padre. ¿Amén? Y Dios nos desafía a probar qué pasa si lo obedecemos, hermano. A veces tenemos conflictos. Yo me imagino que todos pasan por pruebas, han pasado por pruebas, o están pasando, o pasamos por pruebas. Y vamos a seguir pasando por pruebas, hermanos. Entonces el tema es, Dios nos desafía a probar qué pasa, hermano, si lo obedecemos. ¿Qué pasa si lo obedecemos? ¿Qué pasa si confiamos en esta prueba? Una prueba de relaciones, una prueba económica, una prueba de trabajo, una prueba de algún sufrimiento, una prueba de tener que dejar algo que amamos mucho. ¿Qué pasa si obedecemos, hermano? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha preguntado qué pasa si obedecemos? Bueno, yo les puedo decir por la Escritura que la consecuencia de la obediencia es bendición. Si tú obedeces, Dios te bendice. Amén. ¿Cómo somos también? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo administramos nuestros recursos? ¿Cómo administramos nuestra familia? ¿Somos sacerdotes de la casa realmente? ¿Estamos cumpliendo nuestro rol? ¿La esposa es la ayuda idónea del esposo? ¿Los hijos están sujetos a los padres? ¿Estamos enseñando, como explicaba, estuvo hablando, quizás me fue, hablaba de la crianza de los hijos, de la importancia de la crianza de los hijos, de estar haciéndolo conforme a la Escritura? ¿Era tú, no sé, hablaba? ¿Estamos criando a los hijos en sujeción? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos para que cuando fueren viejos no se apartaren del camino? ¿Estamos sirviendo, hermanos, en la iglesia? ¿Estamos sirviéndonos los unos a los otros? ¿Estamos buscando al Señor, que es nuestra única fuente? Tenemos que preguntarnos esas cosas. ¿Qué pasa, hermano, entonces, si en una prueba obedecemos como Abraham obedeció, completamente, sin cuestionarse, sin rezongar, sin reclamar, sin decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Alguna vez nos hemos dicho eso, no, hermanos? O si no lo dijimos fuera, lo dijimos en el corazón. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no te puede pasar, hermano? Obvio. 1 Corintios 1:30, y con esto ya estamos terminando. Dice, hermanos, espérame, un versículo. ¿Lo tiene? Si lo tiene, diga amén. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué nos podemos gloriar, hermanos? Toda la obra es del Señor, toda la obra ha sido hecha en el Señor, en Cristo. Mira, nos hizo sabiduría. ¿Tú quieres sabiduría, hermano? El que quiera sabiduría, dice la Escritura, pídala a Dios y la da en abundancia.
Pídala a Dios. ¿Quieres sabiduría para resolver tus conflictos, para enfrentar los problemas, para tus negocios, para tus desafíos, para tus proyectos, para tus planes? Pídele sabiduría al Señor. Mira, una vez me acuerdo, el pastor, creo que era Rogers también, o Swindoll, y decía, mira, un ejemplo, obviamente un ejemplo gringo, pero lo voy a poner como ejemplo. Decía, alguien le dice, Señor, ¿me puedo comprar este auto que vale tanto y que es lindo, que me gusta? Y dice, en la Biblia no hay respuesta. No, hermano, Dios no te va a responder tonteras, pero te va a decir cómo administrar tus dineros sabiamente, cómo administrar tus recursos. Estás siendo generoso, por ejemplo, en el caso del dinero, estás diezmando, estás ofrendando. Si tienes mucho, estás bendiciendo a tus hermanos, estás haciendo obra evangelista. Bueno, Dios nos da la sabiduría en su palabra. Sabiduría, justificación. No tenemos nada que hacer, hermanos. Ya hemos sido justificados por Cristo Jesús en esa cruz. Él pagó por nosotros. No hay nada que podamos agregar. Por eso el Señor dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Sabiduría, justificación, santificación. Lo veíamos en la mañana. Sed santos como yo soy santo. Como yo soy santo. ¿Y cómo es Dios santo? Santo, santo, santo. ¿Nosotros somos santos? ¿Qué creen, hermanos? Somos santos porque hemos sido apartados por Dios. Pero andamos en santidad plena todos los días de nuestra vida. No, hermanos. Pero Él es nuestra santificación. En Él nos santificamos. Por eso el Señor decía, como el pámpano a la vid, necesita estar atado a mí. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Yo les doy lo que ustedes necesitan. Yo les doy el agua de vida. Yo les doy el pan de vida. Ustedes son los pámpanos. Conéctense a la vid. Estén amarrados a la vid. Estén unidos a la vid. Porque Jesús es nuestro pan. Jesús es nuestra agua de vida. Amén. Justificación y redención. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. La paga del pecado, lo vimos, era muerte. Ya no hay condenación, hermanos. Nos podemos gozar, nos podemos gloriar, podemos descansar, podemos confiar en este Jesús. Podemos confiar en este Padre que tiene un plan perfecto. Podemos confiar, hermanos. Así como lo hizo Abraham. Se le llama el Padre de la fe. Así como, recuerden el ejemplo de Abraham. Subió callado, confió en Dios. Dice, subiremos, iremos, sacrificaremos y volveremos. Él no sabía cómo, hermanos. No sabía porque él no veía. Él no tiene la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Tenemos la historia completa. Él no la veía, hermanos. No tenía ni un libro. Lo escribe Moisés después. Eso dice, ¿no? No había escritura para Abraham. Él confió en Dios. Por supuesto que Dios fue trabajando en esa vida del hombre. Fue trabajando con diversas pruebas, hasta llegar a esta prueba grande, entregar a su hijo. Y la reacción, la respuesta de Abraham fue la que Dios quiere de nosotros. Obediencia completa, confianza plena, porque Dios se proveerá. Dios se proveerá. En nuestras pruebas, Dios proveerá, hermanos. Confiemos que Dios va a proveer siempre. Amén. Así que finalmente, como Abraham creyó a Dios y actuó en obediencia, bueno, la fe, ustedes saben que va acompañada de obras. Podemos decir que creemos, pero no hacemos. O podemos hacer sin creer. Dice la Escritura, ¿cierto? Los demonios creen y tiemblan. La fe produce obras, hermanos. Y nosotros vamos a ser conocidos por los frutos. Por sus frutos serán conocidos sus hijos. Si nosotros obedecemos a Dios, Él es fiel a sus promesas, porque siempre cumple. Hermanos, siempre Dios cumple. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios provee siempre para sus hijos. No he visto junto desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios provee todo lo necesario para nosotros, pero especialmente todas las riquezas del conocimiento, de la sabiduría, están escondidas en el gran regalo que hizo Dios a la humanidad. Cristo Jesús, el gran regalo del Señor. Amén. Nos quedamos con eso, hermanos. Cristo, esta gran promesa. Confiemos.